Parque Nacional Yosemite, ubicado en California, Estados Unidos, aproximadamente a 4 horas de la ciudad de San Francisco, uno de los parques más hermosos y populares de Estados Unidos, conocidos por sus hermosas cataratas, montañas de piedra de granito gigante, como el Capitán, Half Dome, sus gigantes árboles de secuoya y hermosos senderos. Un lugar inigualable para senderismo, camping y otras actividades al aire libre. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a dar toda la información que necesitas para venir al Parque Nacional Yosemite acá en California. La información sobre transporte, comida, hospedaje y qué cosa hacer. Así que quédate conmigo a ver este video. Empecemos. $35 para pagar por vehículo, por carro. ¿Cuánto cuesta para entrar al parque? Bueno, el costo es de $35 por vehículo. No interesa cuántas personas están en el vehículo, y esto te sirve por 7 días y solamente aceptan tarjetas de crédito, no aceptan efectivo. También lo puedes comprar con anticipación en la página que te la voy a dejar acá abajo, y hay unos pases. Si vas a pasearte por diferentes parques nacionales en Estados Unidos, tienen un pas que es por un año. Te podría convenir eso si vas a hacer 2 o 3 visitas de diferentes tipos de parques acá dentro de Estados Unidos. Durante algunas fechas se necesita hacer con anticipación una reserva por internet, que tiene un pago de $2 adicional al pago de la entrada al parque. Normalmente estas fechas son entre a mediados de abril y mediados de octubre. Para más información sobre esto, ir a la página de recreación.gov. ¿Cómo llegar? Puedes llegar al aeropuerto de San Francisco y de ahí está manejando como a unas 4 a 5 horas al parque. El parque es inmenso, depende de dónde vas a llegar. Si vas a llegar al Yosemite Valley, es como 5 horas. Cuando llegas a la entrada del parque son como 4 o 5 horas, y de ahí tienes que manejar 1 hora para Yosemite Valley. Otra opción es transporte público. Te voy a dejar la información en la cajita de descripción, pero yo te recomiendo que alquiles un carro. Es mucho mejor, te va a dar flexibilidad, ya que los tramos son muy largos. Si vienes en carro privado, muchas personas hacen este viaje desde la famosa ciudad de San Francisco, otros desde La Merced y Fresno. Transporte público también lo puedes usar, y hay una compañía que se llama YARS, que llega hasta dentro del parque. Los horarios y precios lo puedes encontrar en www.yars.com. Los precios dependen desde qué lugar salgas. Cuestan entre $1 a $50, y hay diferentes rutas. Te recomienda hacer la reservación con tiempo, y los horarios varían dependiendo de la ruta. Normalmente sale de la ciudad de La Merced, Fresno, Mammoth Lake y Sonora. Aquí te dejo la página para más información. Una vez que te encuentres dentro del parque, ¿cómo transportarte? Pues si has venido con un carro privado, yo te recomiendo que parques en cualquier lugar dentro del parque y ahí tomes los shuttles, que son unos buses que son completamente gratuitos y te llevan alrededor del parque. Ese es el bus, que es gratis y te lleva para casi todos los puntos dentro del Yosemite. Del parque Yosemite es mejor parquear y dejar tu carro, y de ahí ya tomas el bus o el shuttle que le llaman. Es completamente gratis. ¿Dónde hospedarte? Hay muchos lugares para hospedarte. Yo te recomiendo, si puedes, hospédate aunque sea una noche, depende de cuántos días se hace quedar dentro del parque. Tienes muchas opciones, tienes para hacer campamento, tienes el Wawona Hotel, tienes el Yosemite Lodge,
tienes muchas opciones. Eso sí, tienes que reservarlo con anticipación. Para darte una idea, el Wawona Hotel está más o menos $175. Si te vas a hospedar fuera del parque, hay otras opciones que más o menos están como a 1 hora manejando. Yo te recomiendo si puedes dentro del parque, porque si no te vas a pasar casi todo el tiempo manejando, ya que solamente la entrada del parque para ir a los principales atractivos está como 1 hora manejando. Entonces, si tienes la posibilidad para que lo disfrutes, hazlo dentro del parque. Para reservar los hospedajes dentro del parque, incluyendo si quieres acampar dentro del parque, también tienes que hacer una reservación con mucho tiempo de anticipación, mínimo 4 meses. Para hacer eso tienes que entrar a la página de travelyosemite.com. Si deseas hospedarte fuera del parque, algunas de las ciudades más cercanas son el Portal, Mariposa, Mammoth Lakes. Comida. La comida, bueno, hay restaurantes dentro del parque y también hay como una convenience store, que es como un pequeño supermercado que puedes comprar cosas. Pero si tú has alquilado carro y vienes de San Francisco o de otra ciudad, te recomiendo que compres allá en los supermercados y puedes traer tu comida, tus snacks, para que economices, porque sí, acá siempre va a ser más caro, ¿no? Y normalmente eso va a ser pues que como snacks, frutas, ¿no? Todo eso, pero otras cosas, otros alimentos también lo puedes encontrar aquí dentro del parque. ¿Cuánto tiempo quedarte aquí? Bueno, hay muchos atractivos para ver aquí en el Yosemite. Solamente para ver 1 o 2 atractivos te puede tomar mucho tiempo. Hay muchos lugares hermosos para hacer senderismo. Yo te recomiendo que mínimo te quedes 2 días, aunque sea una noche acá, para ver aunque sea las principales atracciones. Pero si quieres disfrutar más del parque con tranquilidad, puede ser de 3 a 5 días. El parque es inmenso. Ok. Esta es el Tunnel View, que es la vista del túnel, porque allá hay un túnel que ahora vamos a pasar. Y esa roca inmensa que está allá se llama el Capitán, es hecho, bueno, es de granito. Y allá al fondo se llama Half Dome, que prácticamente en español significa la mitad de un círculo o de una bola. Y acá al costado del Capitán, normalmente entre enero y febrero, le llaman horsetail, que es la cola del caballo, porque hay una caída de agua y cuando sale el sol es como la puesta del sol y resembra como si estuviera cayendo fuego de esa piedra. Allá hay unas cataratas, estas de aquí, que se llaman Bridal Veil Fall, que significa el velo de la novia. Y allá arriba hay otra catarata, se los voy a aclarar para que lo puedan ver más cerquita. Ahí. Allá arriba es hermoso. El video no es nada como verlo en persona. Yosemite tiene muchas atracciones. Una de sus principales son como el Mist Trail, que es el sendero de la llovizna. Tienen el Taft Point, tienen el Sentinel Dome. Son unos senderos que son muy bonitas, que te los recomiendo. Bien, tienes la vista de Tunnel View, donde puedes tomarte una foto o un video con la portada del Capitán, que es una roca inmensa de granito. Tienes el Half Dome, que es otro granito, que mucha gente hace escala ahí, pero necesitas un permiso especial y sí es un sendero que escala muy fuerte y riguroso. Tiene las cataratas del Bridal Veil, que son del velo de la novia. Ese es un tramo pequeño, creo que solamente es de media milla nada más. Hay muchas opciones para que hagas atracciones, ya tengas experiencia o si haces bastante senderismo, también tienes esa opción. Si no eres de las personas que hacen mucho senderismo, no te preocupes, que el parque también ofrece
unos senderos que son muy fáciles para que puedas ver las hermosas cataratas, que solamente está como caminando 10 minutos. Y esos son, uno de ellos es el Bridal Veil Fall y también Yosemite Lower Fall. La otra opción también es, dentro del parque alquilan bicicletas. Puedes traer tu propia bicicleta y pasear por bicicleta dentro del Yosemite Valley. ¿Cuáles son los meses que puedes venir acá? Bueno, en época de invierno hay algunas calles que están cerradas y algunas atracciones por la nevada, que es un poco peligroso. En época de invierno, más o menos, si deseas venir y ver la nieve, te gusta la nieve y el frío, porque sí hace frío, son los meses más o menos de noviembre hasta marzo. En marzo todavía está haciendo frío, en abril comienza a derretirse la nieve, pero todavía hay. Yo vine a finales de mayo, comienzos de junio y estaba perfecto. En algunos puntos hay nieve, pero solamente en la parte de arriba, pero es manejable. Verano, que son los más calurosos, que son junio hasta agosto, viene mucha gente. Si deseas ver las cataratas en todo su esplendor, te recomiendo que vengas entre los meses de marzo hasta finales de mayo, ya que en estos meses es cuando la nieve se comienza a derretir y esto hace que las aguas de las cataratas sean mucho más abundantes. Si vienes durante los meses de verano, a partir de junio, julio, ya verás las cataratas que prácticamente se estarán secando y no las podrás apreciar mucho. Yosemite también ofrece tours dentro del parque y aquí te voy a dejar la información. Si te vienes desde San Francisco y te hospedas en un hotel allá, muchos hoteles ofrecen tours de un solo día hacia el parque Yosemite. Mi último consejo, toma, pero muchas fotos y muchos videos para que los guardes. Es lo mejor que te va a quedar. Disfruta el momento, toma fotos y videos, pero no te olvides de pausar y disfrutar el paisaje, que es muy precioso. ¿Ok? Estoy en la cima, llegué. Mire, todo esa agua es la que cae en la catarata. Es la que cae en la catarata desde que vimos allá abajo. Todo eso, miren. Miren qué bonito es. Espero que este video te haga de mucho uso. Si tienes alguna pregunta, déjame en los comentarios. Si te gusta este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirse. Si quieres ver otros videos, tengo otros videos de Yosemite que hice, algunos senderos y de mi visita en el parque. Suscríbete para más videos como este. Nos vemos en el próximo. Bye.